Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para aquellos que nos estén viendo en diferido y aquellos que tengan la sintonía alineada con nuestro mismo horario, que coincidamos temporalmente y para ellos sea hoy martes 2 de diciembre a las 20:09. Sí, buenas noches. Mientras tanto, nos metemos en dos o tres reflexiones que queríamos compartir de entrada en este informe de pájaros número 17. Los jugadores de quiniela, atención, la desgracia, ¿no? El 17, sí, claro, Argentina no lo entenderías. ¿Cómo le va, Marcos Delgado? Buenas noches. Y Pablo Fernández, allí del otro lado. Hoy lo saludo rápido, porque si no, me quedo con esa culpa que tenemos de decir, che, lo saludaste al final, qué ingrato. Es casi un bolero andando uno, ¿no? Casi un tango caminando, con el látigo autoflagelándose. Y un poco es lo que nos pasa, mirá cómo lo enganchamos en esta idea de con qué abrimos este informe de pájaros. Recién lo comentábamos con las compañeras Solana López y Luana Haidt. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Lo comentábamos acerca de que el día tiene 24 horas. ¿Cuántas malas noticias podés leer, enterarte, digerir, comentar por hora? Una. Descontale 8 que duermas, más o menos. Una que estés ocupado bajo la ducha, comiendo. Alguna que aparece en la pesadilla. Alguna que aparece en la pesadilla. Sí, a veces hasta en los sueños. Te suma un poquito. Hablamos, a ver, de un número X. 10 noticias de mierda por día, lo digo así en términos académicos. A veces más. Y a veces más también. Y a veces más también. ¿No les pasa que perdemos la cuenta, perdemos la noción, perdemos el registro para ubicarlo en un contexto que lo conocemos de sobrada manera, para procesar y para engarzar una con la otra, ¿no? Porque además tenés que andar explicando la explicación de la explicación de la explicación de la explicación, ¿no? Una especie de mamushka de interpretaciones en donde te dicen, no, bueno, está saliendo mal. Y otra te dice con toda razón, no, flaco, está saliendo bien. Es esto a lo que al gobierno vino. Vino a cerrar industrias, vino que nos quedemos sin laburo. Y después te cruzás con los simios, como el hijo del corrupto juez de la corte menemista, Antonio Bogiano, que funge de economista y cada tanto además canta, Miguel Bogiano. Uno que lo van a ver por la tele, un economista de estos marginales del sistema, pero que hoy tiene una centralidad impensada en un país medianamente normal, diciendo, bueno, ¿qué es mejor? ¿Perder 240 puestos de laburo, hablando de Whirlpool, o que 800.000 personas puedan comprar lavarropas baratos? ¿Lo vieron? Lo íbamos a pasar, dijimos no. Vamos a proteger un poquito el riñón, el hígado, los pulmones, ¿no? El estómago. Claro. Vamos a cuidarnos entre nosotros, vamos a ser buenos, pero te lo cruzás, aunque no quieras,
a Miguel Bogiano, lo pongo de ejemplo, no lo conozco, además canta el tipo, y canta, mirá las paradojas de la vida, canta bastante bien y canta inclusive un tema Silvio Rodríguez, una cosa increíble, digamos. De nuevo, Argentina no lo entenderías, este pedazo de... Lo dejo ahí, cantando un tema del gran Silvio Rodríguez, que el otro día cumplió 79 años, el sábado. Sí. Dijo 240 puestos de laburo frente a 800.000 personas que van a poder comprar lavarropas barato. Cerró Whirlpool, una empresa de capitales estadounidenses que estaba en Argentina con una inversión de 52 millones de dólares desde el año 2022, desde el espantoso gobierno de Alberto Fernández, del horrible gobierno de Alberto Fernández, que nos metió en la inflación más jodida de las últimas décadas. En ese contexto venían inversiones. Lavarropas que en un 70% se exportaban. Los tipos dijeron, cerramos. ¿Cómo la entendés esa? Bueno, y la mentira de decir que, bueno, vienen los productos de afuera, a bajo costo, se pueden comprar. ¿Cuánto tiempo? Porque cuando se corta el circuito productivo y la fuerza de trabajo, ya sabemos que el consumo cae. El consumo cae, se resiente absolutamente todo. Ayer nos enteramos... Y ojo, estoy eligiendo al azar, ni siquiera estoy mirando el listado, estoy eligiendo al azar casos paradigmáticos. Ayer nos enteramos, General Motors despide a 80 laburantes, venía con un proceso de suspensiones. La empresa Stellantis en el Palomar, partido de 3 de febrero, fabrican Peugeot, fabrican Citroën. Adelantan vacaciones, que habitualmente tienen mitad de diciembre, por lo que se llama técnicamente la parada de planta. Adelantan vacaciones desde ayer. Y hay peligro de despidos también y no renovación de contratos. Digo, vamos todos los días. La empresa de ascensores Cóndor llegó a tener 180 trabajadores en Ituzaingó, oeste del Gran Buenos Aires. Digo, hoy venía pensando, cuando escuché esta noticia, ¿cuántas veces uno sube un ascensor y mira... ¿En manos de quién? Técnicamente está en ese momento poniendo en riesgo su vida, ¿no? Bueno, Ascensores Cóndor. Ahí tenés. Una empresa nacional, 180 laburantes, más que una pyme, te diría una mediana empresa. Cerró. Hace 4 meses viene con complicaciones. Cerró. Y así la lista sigue. Podríamos estar las 2 horas repasando datos. Ahora me preguntaba, ¿no? También, y es lo que decíamos de entrada, ¿cómo hacemos para engranar en un discurso no solo de el denuncismo, la queja, la resistencia, la bronca, porque digo, esto ya lo vivimos con Martínez de Oz, con Menem, con Macri en menor medida, mirá lo que digo, con Macri en menor medida que esto, y siempre termina mal. Siempre termina mal. Luana, vos tenés 25 años. Quiero escucharte porque por ahí no lo viste exactamente así como lo estamos viendo nosotros en primera persona, ¿no? Tengo registro un poco de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Mencionabas la semana pasada las 4M, ¿no? Y se me vino a la cabeza nuevamente estos periodos de crisis que son insostenibles. Arrasar directamente con los puestos de trabajo que genera un retroceso muy grande y es por décadas, ¿no? Afecta a muchas generaciones. Yo creo que atrás de todo este discurso también va la promesa constante, ¿no? La promesa del gobierno de que vamos a estar mejor, de que las inversiones van a venir, de que es necesario para no desestabilizar la economía, de que nos van a salir los dólares por las orejas y entre tantos discursos falaces de este gobierno que lo vemos, que la crisis la vemos y se siente, y se siente para toda la clase laburante. Y la juventud también lo ve. Recién mencionaba Solana, bueno, tal vez hay más posibilidad, o vos Pablo también, hay más posibilidad de que puedan comprar un lavarropas, de que más familias puedan acceder a un lavarropas. Y si no, no puedes ni llenar la heladera también. ¿Qué lavarropas? Y termina siendo además el lavarropas más caro de tu vida, porque la consecuencia de eso es que te quedas sin trabajo. Y además, una familia tipo que tiene que pagar un alquiler es imposible. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, los últimos datos es que
Tres Ambientes está en 1 millón de pesos. ¿Quién puede pagar 1 millón de pesos? Y si no, se achican, van 5 metidos en un monoambiente. Ese es un poco el destino, pero es cierto que a mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia, a bomba, y mucha gente termina como cortando la información. Yo recordaba en los 90 qué hacíamos frente a una sucesiva cantidad de malas noticias. Era encontrarle la vuelta política, la síntesis. ¿De qué se trataba? Se trataba del neoliberalismo. Ahora, hay una diferencia no menor, y en este programa lo hemos pensado, nos hemos tomado el tiempo justamente de reflexionarlo. La vertiginosidad, la velocidad de los cambios, la forma de tener un televisor en el bolsillo. Esto ya lo está diciendo Martín Cohn, creo que lo citamos la otra vez, debe ser el escritor más citado en los últimos meses en la Argentina. Dice, no tenemos un teléfono, tenemos un televisor en el bolsillo, porque es el reino de la imagen. Digo, no es los 90 esto. Vos en los 90, ¿cómo te enterabas? Bueno, hasta la mitad del gobierno de Menem, de los 2 mandatos, te voy a poner un ejemplo bien gráfico. Los grandes medios ocultaban la situación. Ahora, al día siguiente de la reelección de Menem, al día siguiente, el 15 de mayo del 95, cuando la fórmula Menem-Rocauf había ganado a Bordón Álvarez, el diario Clarín publicó en tapa que la desocupación era del 18%. No lo publicó el 11 de mayo, el 10 de mayo, previo a las elecciones. Lo publicó justo un día después. Le dio el changüí a Menem, porque ya le había sacado mucho el diario Clarín, el grupo Clarín en ese entonces ya, constituido como tal al menemismo. Le había sacado Radio Mitre, le había sacado Canal 13, las primeras privatizaciones del gobierno de Menem. Había obtenido el fútbol con el mecanismo extorsivo hacia los canales de cable del interior, había consolidado y expandido su poder. Menem dejó de servirle, pero claro, aguantaron que relija, lo esperaron y después le empezaron a dar que la venta de armas, que la desocupación. Digo, el ejemplo es paradigmático. Al día siguiente, hoy es distinto en ese sentido, porque aún en este vértigo informativo vos podés encontrarte en La Nación Más, suponete, o en el propio Clarín, datos. Ahora es tal, y esto que mencionaba Sonara recién es para entenderlo, es tal el sentido de estar abrumados que tenemos, la lógica de estar abrumados, que no tenemos tiempo para procesarlo. Y aparece la culpa. Aparece la culpa de decir, che, en un mundo donde está todo bien, en un país donde está todo bien, el gobierno festeja, y Milei salta cuando se encuentra con los ministros y se golpean los pechos. ¿No seré yo el problema? En un mundo de individualismo, donde además la mitad del tiempo la pasamos consumiendo noticias de mierda y la otra mitad del tiempo la pasamos consumiendo noticias falsas de gente que la pasa bien, que elige subir la foto de la tortilla como si estuviera feliz, o que elige subir una foto en la Plaza de Mayo, acá viajando, una selfie, como si fuera feliz, y en el fondo lo que está haciendo es dibujarse a sí mismo una felicidad. Pero igual creo Frente que a eso nos sentimos frustrados y nos sentimos que mal la salida... también. Entiendo la voraginidad del tiempo, de la información que viene una tras otra, que enloquece, pero la salida de poder encontrar aquello que sintetice, que condensa, para mí sigue siendo la mejor vía y la mejor cura. ¿Por qué digo la mejor cura? Porque es cuando uno puede comprender de qué se trata todo lo que te está sucediendo. Entonces, hoy no solamente es neoliberalismo, hoy es neocolonialismo, hoy está Estados Unidos diseñando cómo sigue la Argentina. Y bueno, hay que trabajar sobre eso, trabajar sobre poder comprender, bueno, lo que venimos haciendo en este programa, profundizar los temas, que no solamente sean los datos permanente y constante que enloquecen y abruman, sino poder profundizar los temas y entender hacia dónde están queriendo llevar a nuestro país para también presentar una propuesta diferente. Déjame picanteártela un poquito. Al modo de las redes, viste, que se picó. Mientras tanto, ¿qué? Coincido con vos, pero hagamos el ejercicio de pensar. Y mientras tanto, ¿qué? Porque, por ejemplo, en términos electorales, faltan 23 meses para votar. Casi 2 años.
Yo estoy convencida de que hay que hacer una tarea educativa. Me encanta tu optimismo. Estoy convencida de que hay que hacer una tarea educativa. A mí me dan unas ganas de salir a romper todo mañana a las 7:15 de la mañana, por no decirte hoy a las 10 cuando terminemos. Porque la gente lo siente en el cuerpo. ¿Qué cosa? A ver, ¿Salir a romper todo? Hay una crisis social, hay una crisis social muy grande y Claro. eso genera muchísima angustia. Todas las crisis sociales que hay y que hubo en nuestro país generan Totalmente. angustia, generan tristeza, generan desolación. Y en este momento, ¿no? A diferencia de esas décadas, de esos momentos de crisis que hubo en nuestro país, tal vez no había un clima desolador. Hoy tenemos a una militancia, a un sector popular, a una juventud, ¿no? A un grupo de trabajadores que no se siente con esa esperanza de salir a la calle. No se siente con esa necesidad de agarrar y decir, che, bueno, si yo salgo a la calle voy a poder cambiar algo porque las herramientas que estamos utilizando no han funcionado. No han funcionado y tenemos una dirigencia política que no responde, tenemos otra dirigencia política que no nos representa. Entonces, obvio que hay una crisis que acarrea un descontento social muy grande que se ve con una gran responsabilidad de organizarse, pero no está pudiendo organizarse. Y eso lo vemos. Y también otra respuesta, estamos quienes comunicamos todas estas noticias de mierda, como la que recién, el ejemplo que recién traía Pablo. Y también hay una respuesta nuestra en analizar esta sociedad. Analizamos, respondemos y traemos y desayunamos estas noticias que son terribles, que son nefastas. Y nuestra respuesta siempre es la misma. Y también vamos en este círculo vicioso de agarrar y responder, bueno, es producto del neoliberalismo, tenemos un gobierno neofascista, la salida es esta, el ajuste de todos los días para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y también hoy sentía lo mismo, Pablo, y decía, che, sigo respondiendo exactamente lo mismo que hace 2 años. Y la conclusión sigue siendo exactamente la misma. Y también hay un desgaste del otro lado. Hay un desgaste de quien comunica, hay un desgaste de los oyentes y la situación, la verdad, que es complicadísima. ¿Volvieron estos días, se lo pregunto, no lo conversamos previamente como para prepararlo, pero volvieron a repasar o a mirar o a ver, por ejemplo, por qué ganó Mamdani en Nueva York? Yo me encontré el otro día un comentario analizando el triunfo del futuro, ¿no?, alcalde, no sé cuándo asume, de Nueva York. Este joven, hemos hablado de él, hijo de indios, nacido en África, vivía hace muchos años en Estados Unidos, que gana con propuestas, esta es la palabra, propuestas concretas: transporte público gratuito, guardería para menores de 5 años gratuitos, una política de alquileres en una ciudad muy similar a Buenos Aires en ese sentido, con una alta densidad poblacional, con un altísimo nivel de concentración inmobiliaria y con un problema grave en ese sentido. Y 2 o 3 cositas más, no mucho más. Por supuesto se carajeó un poco con Trump, por supuesto que le respondió. Trump estaba muy nervioso, ahora ya se reunieron. Pero sin embargo él ganó con propuestas concretas y además con cierta creatividad, con algo de sonrisa que acá hemos perdido. Me pregunto, me corrijo, ¿alguna vez la tuvimos? ¿Tuvimos candidatos que sonrían? Bueno, la derecha es capaz de hacer eso. La derecha es capaz, perversamente, de destruirte la vida con tipos que bailan con globos de colores como Mauricio Macri, o con energúmenos como Milei que saltan como si estuvieran en una estudiantina y gritan "Viva la libertad, carajo". Milei no sonríe tanto, es cierto, pero es capaz de hacer esa impostura. Y en los sectores populares y en la izquierda, ¿por qué tenemos que andar con cara de culo todo el día? Si la belleza está de nuestro lado, si la creatividad transformadora, el impulso de hacer una sociedad, un país, un barrio, un mundo mejor está de nuestro lado, si los intereses nobles están de nuestro lado, la derecha no es capaz de crear belleza de ninguna manera. No hay cantantes de derecha que nos gusten. ¿Querés excepciones? 2, tenés Frank Sinatra, que era de la mafia, ponele, y Julio Iglesias, que tiene un par de temas que de derecha, franquista, pero es más un arquero que se puso a cantar que un cantante, no importa, son 2. No es un ejemplo. Está bien, buen pero cantante. ¿cuántos hay de ellos? Nombrame más de 2. Yo te puse 2. No, sí, claro, no. No hay. Y los tipos andan sonriendo.
nos cagan la vida. Me corrijo Ahora, de nuevo, cómo nos acostumbramos a insultar, ¿no? También para llamar la atención. Nos complican la yo igual existencia. Insisto en el rol Y educativo. sonríen. Decía Dussel que Qué grande conocido, Dussel. Grande Dussel. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente ¡Wow! en mis épocas de ser estudiante de filosofía y me orientaba Enrique Dussel. Sí, por supuesto. Empezaste muy chiquita a estudiar, hay que decirlo. Así Ahí que era muy no es que pasaron muchos años. Estaba orientada en la filosofía y la liberación. Tenía filosofía Solana en segundo grado. En digamos segundo todo, grado ¿no? ya hacía Claro. filosofía. Por eso lo conocía Dussel. Y él insistía siempre, y en una conversación que está en el registro de una revista Acción de hace ya varios años, de una charla que él tuvo en su momento con Hugo Chávez, y le dijo que los líderes latinoamericanos que estaban de este lado, digamos, del campo popular y de los pueblos en América Latina, tenían que cumplir una función educativa. Y cuando él decía una función educativa, es no solamente la transmisión de la consigna o esto que decías, Luana, de la palabra vacía, hueca, ¿no? Sino la función educativa es mucho más integral. Es poder transmitir desde distintos lugares, desde el arte, desde la cultura, desde los contenidos, desde los medios alternativos, desde el encuentro cotidiano con nuestro pueblo. Y además, educar implica también dar las herramientas de organización, poder contactar, por eso después se puede presentar un candidato y representar emergentes y decir, bueno, esta es mi propuesta. Y la gente diga, pero sí, claro, es lo que yo estoy necesitando. Eso no viene de la nada, eso viene de un contacto real con la gente, saber cuáles son sus emergentes y poder representarlos. Pero además, la función educativa es lo que hace el clivaje de eso que estoy sintiendo, que me siento para el traste, que no me llega a fin de mes, que estoy como estoy, que no sé por qué estoy así, por qué me echaron y demás, hacia dónde eso responde, a qué proyecto político. Eso es un proceso, Y los medios actuales y las herramientas actuales de hipercomunicación cortan, de alguna manera desligan. No se produce ese clivaje entre lo que nos está pasando y ese proyecto del por qué nos está pasando. Me parece una muy buena propuesta, ¿no? para tomar, para analizar, teniendo en cuenta el descontento que hay de la crisis social. Y algo de eso traía también el compañero de Chile, Carlos Ugas Lisboa, que hablaba de que fueron ganando las elecciones a través de ejemplos concretos y materiales que hubo de la gestión de Janet Jara. Yo creo que tenemos muchísimo para aprender utilizando, ¿no?, estas herramientas que son nuevas, ¿no?, y que tampoco podemos ser dogmáticos, ¿no?, ante eso. Yo creo que si hacemos una profunda autocrítica dentro del campo nacional y popular, dentro de lo que son las izquierdas, a veces pecamos de dogmáticos con herramientas que rechazamos. Bueno, Jara fue ministra de Trabajo de Michelle Bachelet y una de las conquistas fueron las 40 horas laborales por semana, la semana de 40 horas. En la Argentina es de 48, digo, fíjate. Y en la Argentina, las vacaciones, para aquellos que tienen la posibilidad de tener garantizados los derechos, porque derechos los tenemos todos, simplemente no están garantizados. Aquellos que tienen garantizados los derechos, las vacaciones no tienen en mitad de tabla. El Reino Unido, país capitalista si los hay, tiene más del doble de vacaciones que la Argentina. Brasil tiene el doble de vacaciones de días corridos que la Argentina. Irán tiene más del doble que la Argentina. Estamos en mitad de tabla. Por supuesto, abajo está Estados Unidos, que no hay vacaciones garantizadas. Tenés que negociarlas, no te pagarán. ¿Viste? Para ellos la lógica es, un país grande es aquel que pueda echar fácilmente, ¿no? Está despedido es la palabra lema para ellos. Bueno, nos estamos cada vez pareciendo más a Estados Unidos y menos a Irán, Brasil o el Reino Unido. Mirá lo que te digo. Sacá Irán, que desconocemos, acá el vulgo, la vulgata, diría, no, qué país, por favor, no, Irán, no. Sacá Brasil, que lo dirige un comunista. Bueno, parezcámonos al Reino Unido.
39 días de vacaciones corridas tienen por año, por ley. Y los feriados, tienen menos feriados que nosotros, ¿viste? Son un poquito más rígidos. Tienen 8, tenemos 18, nosotros acá, o 14, bueno. Pero tienen 39 días corridos de vacaciones en el Reino Unido. ¿Son socialistas? No. Está estudiado esto. Ahora, frente a la reforma laboral acá, no hay nadie, le hemos dedicado programas y entrevistas y lo seguiremos haciendo, pensando porque es el debate que se viene. Ahora empiezan las extraordinarias del gobierno, todo indica va a empezar por ahí, junto con la reforma del Código Penal, todo indica que va a empezar por ahí. No hay una consigna alternativa. ¿Hay proyectos? Sí, hay proyectos. Pero no hay una consigna que sintetice, que busque el impacto y a partir de eso genere esto que dice Solana de la función didáctica o educativa de la política y de los medios también, que se ha perdido de alguna manera. No está la palabra trabajo para todos. No está la idea de revolución del trabajo. Saúl Ubaldini, que fue el primer dirigente sindical que le hizo un paro a la dictadura, en el 82 encabezó una marcha el 30 de marzo, 3 días antes de la toma de Malvinas, cuyo lema era paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. ¿Sabes cuánto era la desocupación en el momento ese? No pasaba el 2 o 3%. El 5, creo, ponele, la dictadura había empezado a agravar las condiciones. ¿Cuánto era la pobreza en la Argentina? No superaba el 8 o el 10%. Y sin embargo el lema de un dirigente que era peronista, no era comunista, era paz, pan y trabajo. Había una consigna que sintetizaba ahí. Y hoy, ¿cuál es la consigna para oponerse a la reforma laboral? No la hay, no la hay. Y seguimos discutiendo pelotudeces. Estamos complicados, ojo. Estamos poniendo todo sobre la mesa, ¿no? Todos los elementos. No quiero hacer de esto un discurso de la derrota. Simplemente ponemos las miradas. Algo fundamental que recién traías, Pablo, es que han pasado los días y siguen pasando los días y no hay una propuesta superadora de las grandes centrales, más allá de un paro, más allá de organizarse y reorganizarse nuevamente. Obvio que hay muchísimo para debatir, hay muchísimo para escribir, pero también hay muchísimo por accionar, hay muchísimo por terreno que tomar en las calles. Entonces también es bueno, ok, ¿cuál es la respuesta que hay? ¿Qué medida de fuerza vamos a tener en contra de esta reforma? Y por otro lado, ¿no? Lo que recién mencionaba Solana, de la educación, de la cultura, y bueno, todo esto es parte de una batalla cultural también, y tiene que ver con la educación. Y recién traías el ejemplo, Pablo, de las vacaciones en distintos países, sabiendo que las vacaciones no es... es un derecho, por supuesto que es un derecho no garantizado en muchísimos lugares, no garantizado en muchísimos laburos de nuestro país, registrados o no registrados, pero es una forma de descansar psicofísicamente del trabajo para volver a nuestras áreas de trabajo y poder rendir de lo mejor. No es para que uno se vaya a la playa directamente y disfrute con su familia. Rendirle mejor al capitalismo. Es en realidad lo para que los capitalistas no entienden. Exactamente. Claro. Y si estuviese esta formación, si estuviese esta conciencia real de saber que más allá de que sea un derecho, es para rendir psicofísicamente, para poder trabajar mejor a la hora de volver, sería distinta la respuesta. Son los temas con los que abrimos hoy, un poquito de análisis, un poquito de información, una mirada autocrítica, ¿por qué no también de cómo estamos y qué nos falta? Son 20:36, llevamos casi media hora de programa, hacemos una mínima tac-tac ida y vuelta, separación, y empezamos también con algunas precisiones, ¿no? Después de este sobrevuelo nos detenemos sobre algunos de los detalles informativos, analíticos también, de los días que pasaron, pero también anticipando un poco los días por venir. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo.
20:37. Hace un ratito publicó La Política Online, citamos la fuente, ellos se atribuyen haber tenido el anticipo, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, finalmente no va a venir a la Argentina. Se tenía previsto un viaje para lo que resta del mes de diciembre, lo que resta del año. Ya a propósito de esto, estamos en diciembre ya, ¿eh? Charan. Ya está. Cierto, no lo dijimos. Arrancamos este programa en diciembre. Nos fuimos la semana pasada y era noviembre. Hoy es diciembre. Sí, el chiste de Yaga de cómo se va el tiempo como barrer entre los dedos lo hicimos la semana pasada. Claro. Y a pesar de que el público se renueve, no lo vamos a repetir. Pero Scott Bessent, que iba a venir a la Argentina, no va a venir aparentemente. Como tampoco va a ir a Estados Unidos Javier Milei a ser parte del sorteo del Mundial 2026, Mundial de Fútbol, que va a ser de manera conjunta en los 3 países del norte. Porque Norteamérica no es Estados Unidos, chicos y chicas. Anoten, si te dicen Norteamérica, corregía al tío ese en Navidad. Dice, tío, Norteamérica también es Canadá. Tío, Norteamérica también es México. Ojo, que el tío no te engañe, o la abuela o el primo, diciendo, no, me fui a Norteamérica. Y Norteamérica no es solo Estados Unidos. Bueno, peor, me fui a América. Me fui a América. Ay, no, por ya ese para tirar de mantel, digamos, revolear con la botella de sidra vacía, digamos, pudrirla. El argumento principal para pudrirla, ¿no? Sí, 12:15 brindaste y te fuiste, ya está. Tenés la excusa justo para irte. Rompiste relaciones para irte del momento de mierda del año que es Navidad o Año Nuevo. Ahora, Milei no va a ir a América el viernes. No va a ir a Estados Unidos al sorteo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y aparece cruzado el quilombo con la AFA y que esto que lo otro. Yo le quería preguntar, primero, ¿siguieron el tema AFA? ¿Cómo venimos de fútbol y negocios, o negocios y fútbol? Vos estás contenta, vos tenés algo para estar contenta. Por supuesto. Contalo. Estudiantes de Río Cuarto, es mi equipo de toda la vida. ¿Es tu equipo de cabecera más que otros? Sí. Después está Talleres, pero bueno, Talleres como... Es mi segundo... ¿Puedo ser poliamorosa? ¿Querés contarnos mi segundo algo? amor. ¿Querés bajar la luz y cambiamos de foco del programa? Escúchame, ¿se puede ser antes de Río Cuarto que de Talleres? ¿De Estudiantes antes que de Talleres? Y sí, porque Río Cuarto es el club de mi barrio, de mi pequeña ciudad de 180.000 habitantes del sur de Córdoba. ¿Cuánto tiene un riocuartense de cordobesismo en sangre? Menos que uno de Córdoba, seguro. Menos, sí. ¿Sería casi una provincia dentro de la provincia? No es Córdoba. Río Cuarto es Río Cuarto, es el imperio. Personajes de Río Cuarto. Pablo Aimar. Pablo Aimar, que además amigo de la casa, ¿no? Del Club de Estudiantes. Él empezó ahí a jugar, claro. Empezó ahí. Gran ídolo de River, a la selección, hoy parte del cuerpo técnico campeón mundial, ¿no? Con Lionel Scaloni. Sí. Vuelve Estudiantes de Río Cuarto a la primera después de 40 años de haber jugado en Nacional, donde tuvo una experiencia no muy feliz, porque perdió 7-1 contra Boca en ese momento. El partido se jugó en la cancha de Huracán, para más datos. Todo esto lo fui a chequear el otro día, ¿no? No es que me acuerde eso de memoria. Y el gol de Estudiantes de Río Cuarto, ¿sabés quién lo hizo? Un tal Roberto Mouso, que había jugado en Boca muchos años y que terminó su carrera en Estudiantes de Río Cuarto. Así que bueno, vuelve Estudiantes de Río Cuarto a la primera. Ha sido una fiesta popular en las calles de Río Cuarto. Creo que es la primera vez que hablamos de fútbol en Informe de Pájaros. Sí. Más o menos con esta extensión de tiempo. Felicidad. Bueno, nos da la esperanza de que es posible cambiar las cosas. Es un rayito de luz. Mira, 40 años nos llevó, pero ahí estamos. Pero venía a cuento esto de también el costado político, económico y de negocios del cruce gobierno Chiquitapia, gobierno AFIA. Mirá el fallido. Mafia. El furcio suena. AFIA. Mirá el furcio que le mandamos. Dije, para involucrarlos a ustedes también. Chiqui, está todo bien, igual con vos, campeón del mundo, Qatar, los muchachos, la tercera y demás. Pero ahí es una pelea de malos contra malos, ¿no? De turros contra turros. Sí. Digamos todo también, porque del otro lado lo tenés a Verón, que fue el introductor de la idea de las sociedades anónimas deportivas, fracasado con Foster Gillett, que ahora jugara, mirá lo que son las vueltas a la vida, ¿no?
Estudiantes, le gana a Rosario Central después del título por escritorio que le dan a Central. Le gana a Barraca Central, morbo total porque era el equipo de Verón versus el equipo de Chiquitapia. Y ahora juega contra Gimnasia. En Gimnasia le acaban de dar la baja, es este país, viene un guionista y te cuenta Argentina como un proyecto para una serie y le decís, no, flaco, estás tomando mucho, vos estás exagerando, no podés meter tanto en la misma serie. Gimnasia, que acaba de darle de baja como socio a un tal Federico Sturzenegger por falta de pago de la cuota social. Sí. Es increíble este país. Bueno, Gimnasia va a jugar con Estudiantes. Eso es de rata, no pagar la cuota del club es de rata. Gimnasia que no le gana a Estudiantes hace como 20 años, que carga con con el drama del 7-1, que nunca salió campeón, va a jugar contra Estudiantes. Del otro lado va a jugar Boca contra Racing. Te diría, esto era un partido bastante más normal. Boca que le ganó a Argentinos, que jugó mejor, pero le ganó, y Racing que le ganó anoche tarde, terminó como a la 1 de la mañana, por penales a Tigre. A todo esto River, para entrar a la Copa Libertadores el año que viene, sabes que tiene que esperar que salga campeón Boca. Y acá los de River tenemos un dilema, lástima no está Jorge Craines hoy para llorar o consolarnos en conjunto. Tenemos un dilema tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que Boca saca campeón? Claro. No. O nos quedamos en el Libertadores sin jugarla. Está raro el partido, está raro. Sin embargo, aparece ahí ese escenario. Estudiantes Gimnasia van a jugar el lunes que viene, es feriado, el Día de la Virgen, y Boca Racing jugarán el domingo en cancha de Boca. Estudiantes Gimnasia juegan en cancha de Gimnasia. Gimnasia no salió nunca campeón de primera división. Como diría Silvio Rodríguez, el tiempo está a favor de los pequeños. Ojalá se le dé al Lobo Platense. Esta vez tiene una parada brava. Estudiantes en semi y después un eventual Boca o eventualmente un Racing en una hipotética final. Bueno, así las cosas. Vuelvo a la AFA y vuelvo a Milei. Milei no va a Estados Unidos porque ahí hay todo un triángulo de las Bermudas, diría. Pero no de las Bermudas del verano que se viene, sino por lo dramático y lo diabólico del escenario, frente a un triángulo que él lo tiene a él de un lado, a Milei del otro, que no tuvo nunca una foto con Messi, por ejemplo, y a Messi que probablemente esté por un montón de razones económicas que lo tienen a Messi, que es un tipo que si lo apuras un poquito te firma una sociedad anónima deportiva así. Lo único que pregunta es por cuánto, ¿no? Hace buenos negocios, él lo ha demostrado. Sí, claro, él y el papá, procesado en España por evasor de impuestos. Sí, hacen buenos negocios. En España le dirían pesetero a Messi. Y la verdad que el adjetivo le calza muy bien. Un Messi que no volvió a Newell's, que difícilmente vuelva como sí lo hizo Ángel Di María, Rosario Central. Y hay que esto destacarlo. Ojalá todos los campeones volvieran en su momento a terminar su carrera en la Argentina, como hizo Di María o como hizo Paredes con Boca. El tipo que todavía podían haber jugado en Europa, pero ya están recontrahechos en términos económicos, y sin embargo resignaron dinero para venir al club de donde salieron. Bueno, ese es el marco también en el que se da la relación increíblemente con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump tiene un montón de negocios con la FIFA. Claro. Y la FIFA lo tiene a Chiquitapia en un lugar de privilegio. Entonces digo, la pelea de Milei con Chiquitapia ¿es conducente para el gobierno? Porque diría Enrique Pinti, pasan los gobiernos, quedan los artistas, pasan los presidentes, quedan los presidentes de la AFA. Ya lo dijo el propio Chiquitapia cuando llegué a la presidencia de la AFA, pasaron 3 presidentes y me voy a quedar muchos años más y van a pasar otros presidentes. Se refería a los de la Nación, claro, él está desde 2016. Y en ese momento estaba Macri, después vino Alberto y después Javier Milei. 3 presidentes versus 1 de la AFA, que tiene mandato de algunos años más y probablemente tenga un par de presidentes más encima de la Nación compartiendo mandato con él. Entonces, ¿quién es más importante? De nuevo, parece una ironía esto, parece un chiste. Vos decís, no hay punto de comparación, López. Haidt, ¿cómo van a decir que el presidente de la AFA es más importante que el presidente de la Nación? Pero la verdad es que nos ha traído más alegrías la AFA que la Nación, claramente, en los últimos años. Y es un poder contra el que la política no puede, no quiere, porque de nuevo están todos prendidos. Y no es que Milei tenga con el enfrentamiento de la AFA un proyecto noble,
Tiene un proyecto de rapiña, un proyecto de negocios, como lo tienen otros también, como lo tienen el propio Chiquitapia en su relación con la política también. Los de antes, los de ahora y los de después. Digo, ese es el marco también en este triángulo complejo que tiene a Estados Unidos, a la AFA, a la FIFA también el y a Javier interés Milei. de la geopolítica de Trump en relación al próximo mundial, donde cuáles son los países que Donald Trump no quiere de alguna manera que participen. El escenario mundialista siempre es un escenario de disputa geopolítica. Y en este caso tenemos al loco de Trump queriendo manejar en ese sentido. También pasa muchas veces con los Juegos Olímpicos. Quizás pasa más con los Juegos Olímpicos que con el fútbol. Bueno, ahora como Estados Unidos se empieza a meter con el fútbol, entonces también lo empezamos a ver a esto. Fíjate que después de el escándalo a la FIFA en 2013, 2014, que a Julio Grondona lo deja fuera de haber quedado salpicado o inclusive detenido por una razón biológica. Se murió Julio Grondona, claro, después de 27 años al frente de la AFA y de ser vicepresidente de la FIFA. Se murió a tiempo, digamos, si no, probablemente hubiera caído el hombre de Avellaneda. En ese momento empieza a tallar fuerte Estados Unidos en la FIFA. Consigue 2 Copas Américas, organización de las 2 Copas Américas, y consigue un Mundial. Y ahí aparece de nuevo la idea de la geopolítica, esto que planteas vos, que va más allá de Trump. Lo que pasa es que Trump le agrega un costado extra, que es el de los negociados particulares. Claro. El hijo de Trump y sus empresas tienen negociados particulares propios en la construcción de los estadios y en la infraestructura vinculada al Mundial. Digo, un escándalo si lo vemos desde el punto de vista de la lógica de la moral republicana y la corrupción, ¿no? Al estilo Carrió, qué bárbaro, Trump. ¿Qué esperaban de Trump si toda la vida hizo lo mismo? Antes, durante y después de ser presidente. Bueno, este es un poco el contexto. Ahora, ampliando más el radar de este triángulo, aparecen, fíjate que mencionamos, hago el repaso, la cancelación del viaje de Bessent a la Argentina, aparece la no ida de Milei a Estados Unidos, donde buscaba la foto con Trump. Es increíble, 14 veces fue a Estados Unidos. No siempre consigue la foto, pero cuando lo repasemos en un libro de historia, no vamos a poder entender sin horrorizarnos lo que es esta época. Lo que pasa es que lo estamos viviendo en tiempo real. Fue 14 veces en 2 años. Sí. Y hay más de la mitad de las provincias, ¿qué más de la mitad? Te diría 18 de las 24 de las provincias que no visitó. Visitó la provincia de Buenos Aires y la ciudad porque ahí están ubicadas la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Si no, tampoco, ¿no? Si estuvieran ubicadas en una isla en medio del Río de la Plata, ni siquiera iría a esos lugares. Entonces, 14 viajes a Estados Unidos para ir a buscar una foto con Trump. Ahora además buscaba la foto con Messi, que no va a tener. Y a todo esto aparece el factor China. Y a uno le da la impresión que tanto Estados Unidos, después vamos a hablar de Venezuela, tenemos un apartado especial de Venezuela, con la Argentina hizo una apuesta tan grande, tan ambiciosa, que hay que ver si le da el tiro para lograrlo, si le da la fuerza histórica, sin acudir a una intervención directa que empiezo a sospechar que tampoco le da la fuerza para hacerlo. Digo, la Argentina fue mansamente a entregarse de forma colonial a Estados Unidos para tapar los agujeros del carry trade, de los negociados, de la fuga de capitales, el ciclo de endeudamiento que nos tiene acostumbrado Toto Caputo ya en su segunda etapa en el Ministerio de Economía, pero que repite, como decía Luana, en las 4M, la lógica de la dictadura y del menemismo. Lo que pasa que ahora acelerada y sin ingreso de capitales, como tuvo Menem a su favor. Menem tuvo a favor suyo la posibilidad de sostener una convertibilidad ficticia, producto de haber incorporado 50.000 millones de dólares de inversiones medianamente genuinas, producto de la privatización, producto de entrada de capitales en un mundo donde había una circulación mucho mayor que la que hay hoy. Bueno, Macri no tuvo eso, le fue como le fue, y Milei lo tiene menos todavía. Entonces se apoya claramente en la geopolítica y en un seguidismo colonial que no tiene precedentes,
acá lo habíamos dicho en su momento, ni los militares fueron tan entreguistas de la soberanía argentina, ni los militares, mirá lo que te digo, ni el menemismo, ni Macri, como lo está haciendo Javier Milei y su equipo del JP Morgan, porque finalmente es un gobierno del JP Morgan y del Mossad, con Patricia Bullrich, después vamos a hablar también de ella. Y sin embargo, la cosa no les está haciendo sencilla. Ni a unos ni a otros. Ni a los yanquis, porque pretender que como un gobierno te hace seguidismo colonial y peregrina para sacarse una foto arrodillado, poniendo de rodillas un país, no solo su propia figura, lo que ya de por sí es lamentable, porque es el presidente de todos nosotros, ni aún así logra correr del mapa a China con una decisión, como diciendo China afuera, porque la vida y el mundo no es la televisión, no es afuera China, porque sin embargo hoy China es el principal socio comercial de la Argentina. Y Estados Unidos no deja de tener la crisis que tiene. Y también, inclusive la crisis interna, la crisis política interna, no solamente crisis económica, sino también crisis política interna, que si bien la personalidad de Donald Trump ya la conocemos y fanfarrón y va para adelante, tiene las presiones que tiene. Hace unos programas atrás también veíamos algunas tensiones con sus propios ministros. Entonces, digo, esa situación frente a una China que es sólida, absolutamente sólida. Si algo tiene China es eso. Uno ve que es un proyecto a largo plazo. China elabora proyectos a más de 10 años y va en su andar lento pero seguro, mientras que Estados Unidos se encuentra a los manotazos por el mundo. Y eso me parece que es lo que se termina expresando con mucha claridad. Pese a el servilismo absoluto de este gobierno, no puede terminar de cerrar el acuerdo con China. Fíjate que tenemos que terminar dándole la razón a Mauricio Macri. Sí. Que días pasados, en una entrevista con la revista Seúl, con Hernán Iglesias Cilia, el que era el escriba sus discursos, un intelectual de la derecha argentina, un tipo que escribe bien además y tiene un buen modo de preguntar, y hacen además la revista Seúl un ciclo de entrevistas en YouTube. Lo cito porque primero, que es lo que corresponde intelectualmente, citar las fuentes que uno consulta. Bueno, en ese marco Mauricio Macri dio una entrevista porque está presentando un libro donde habla del padre, capítulo aparte. Digo, yo no leí el libro, no voy a opinar. El título es terrible. ¿Cómo era el título? Ahí lo busco. Ahí lo buscamos, pero capítulo aparte en este país, los traumas de Macri y su familia, que lo pagamos todos los argentinos, ¿no? Todos no te aburrís, vamos con lo mismo, no te aburrís. No te aburrís. En este país no podés aburrirte. No sé cómo será Noruega, Suecia, Finlandia, pero acá seguro que no te aburrís. Digo, Macri sigue peleándose con el padre muerto. Cosa que uno lo entiende desde el lugar de hijo. Está bien, qué sé yo, te acompaño, tomamos un vino y te escucho. Pero fue presidente y trasladó ese trauma de un padre que era un déspota y que lo trató mal toda la vida. Lo trató mal. Y esto también hay que reconocerlo. Y desde el punto de vista humano uno no puede dejar de entender que la persona Macri es producto de eso. Ahora, el dirigente Macri, el presidente Macri, es un enemigo de los intereses populares en la Argentina. Bueno, en ese contexto Macri habla de China. Y dice, papá, porque tiene una cosa ciclotímica con el padre, que ya es para psiquiatra, digamos, ¿no? Dice, papá fue pionero, cosa que es cierta, en el 89, medianamente cierta, en el 89 fue a China. Porque habían ido otros antes ya en el gobierno de Perón, el tercer gobierno de Perón, donde Argentina establece relaciones, y el pionero se llama Carlos Spadoni en la relación con China. Empresario cercano a Jorge Antonio en su momento, uno de los tipos más influyentes en el círculo íntimo de Juan Domingo Perón, ¿no? El empresario peronista, murió hace muchísimos años. Lo define como mi mayor maestro y mi mayor antagonista. Es una
Eso es la bajada del título, ¿no? Esa es la bajada del título. Mayor maestro y mayor antagonista. Y mayor antagonista. O sea, es como decir que así como lo amó, lo aporrió. Sí, claro. Porque me quiere, me pega. Sutil también antagonista. Igual. Sí. Lo que pasa es que Macri tiene a su favor dos cosas. Primero, el padre no puede responder. Hasta donde uno conoce, no sé, Luana y Solana, si ustedes tienen otro dato, las personas que se fueron de este plano, léase, los que murieron ya no responden. Y habrá que preguntarle a Karina Milei también. A Karina Milei. Por Conan, ¿no? Y a Víctor Sueiro, que fue, claro, volvió, vio luz y volvió, qué sé yo. Digo, Macri tiene a su favor que el padre ya no responde. Y tiene a su favor también que él llegó a presidente de la nación. Cosa que el padre no hubiese podido llegar, porque era italiano. Sabían eso, ¿no? Sí. Un embajador, digamos, un extranjero, aún nacionalizado argentino, puede llegar en la Argentina como máximo gobernador. Cosa que le pasó a Francisco de Narváez, que no pudo ser candidato a presidente, fue candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, pero no hubiese podido ser candidato a presidente. Francisco Narváez nació en Colombia, se nacionalizó argentino, lo mismo que Franco Macri, pero que había nacido en Italia. En Estados Unidos pasa algo parecido. Bueno, de hecho la Constitución argentina está copiada bastante de la de Estados Unidos, y Arnold Schwarzenegger, que nació en Austria, pudo ser gobernador de California, con una republicano él, una gestión, te digo, bastante progresista, paradójicamente, para lo que es la figura de Schwarzenegger, en un estado muy abierto, muy progre como es California, al igual que Nueva York, pero no hubiese podido ser candidato presidencial. Sí, claro. Entonces Macri tiene a su favor dos cuestiones ahí para ganarle al padre una batalla absurda, porque el tipo está muerto, el otro, ¿no? Una es que el otro no le puede contestar, y la segunda es que él fue presidente de la Argentina. Es que sí, yo creo que entendemos todo el contexto social que hay atrás, la infancia, las crianzas, etcétera, etcétera. Por eso hay que querer y hay que criar a sus hijos, hay que acompañar bien a sus hijos, si no después tenemos presidentes como Javier Milei también, Otro como más, Macri. claro. Sí, lo que pasa es que Milei todavía no le damos el beneficio a la humanidad. No, por supuesto. Una, porque creo que no lo merece. Dos, porque al menos Macri tuvo una vida medianamente normal. Mirá, lo pongo entre comillas con toda la carga católica, apostólica romana. Se casó, tuvo hijos, qué sé yo, que esto, que el otro. Bueno, decían que cuando asumieron eran blanquitos, hermosos y puros también, no se olviden. Los hijos de Macri. Claro, una familia de bien, Mira que ¿no? De ahí también. Casarse y ser padre tampoco No, ya da sé que no te cuenta de garantiza mucha nada. salud mental o de, no sé, determinadas condiciones. Si querés me la chicaneo solo y te digo, te respondo como si vos fueras yo, que Jorge Rafael Videla también tenía hijos. Tenía Sí, hijos. iba a misa todos los domingos, Sí, claro. por supuesto. Pero tenía un hijo de discapacitado. Pero que lo podríamos ocultaba. decir que si lo hubiesen querido un poquito más, capaz que nos salvábamos de algunos dolores de cabeza. Un par de, no sé, un poco de cariño. Digo, el cariño, Bueno, hay muchas el amor. tendencias en Twitter que después de que volvió a ganar en las elecciones Javier Milei, diciendo, bueno chicos, por favor, vayan a los actos de las escuelas de sus hijos, por el amor de Dios. Y es parte de eso, ¿no? Pero, yendo un poquito al tema que traía Pablo, creo que da cuenta que a Javier Milei se le están cayendo los jugadores, de alguna manera. Obvio que con todo el apoyo más o menos en crisis que hay de Estados Unidos, siempre cae dentro de todo bien parado acá en nuestro país. Después, más allá del territorio argentino, bueno, eso lo veremos. Sabemos que es la burla y el hazmerreír de muchísimos países, entre ellos europeos y Estados Unidos. Pero saber que acá se le está cayendo la jugada muestra que se cae también su proyecto de país de alguna manera y que se reforma constantemente, ¿no? Como el capitalismo también. Nunca termina de estar en crisis totalmente porque tiene nuevas formas de organizarse. Y nuevas formas de organizarse también es lo que deberíamos tener. Son las 9 de la noche, llegamos al meridiano, justo a la mitad, ahí donde hacemos la pausa.
respiramos profundo, cosa que no pasa muy seguido en la vida cotidiana y tampoco en los medios. Y vamos a volver en un instante con mucho material que tenemos para compartir. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que tuvo lugar este 1 de diciembre en un contexto muy particular en la Argentina, con un gobierno que también ajusta en ese sentido cuando hablamos de vidas, cuando hablamos de calidad de vida y cuando hablamos de salud. Vamos a hablar de Osvaldo Pugliese. Hoy, 2 de diciembre, se están cumpliendo 120 años de su nacimiento. Vamos a hablar de la nueva ministra de Seguridad, ya en funciones, Alejandra Montioliva, otra de tu provincia, ¿eh? Sí. Seguimos sumando cordobeses. Solana, algún día tendrán que hacerse cargo de todo lo que nos mandan para acá. Otra vez. Seguimos chicaneándola. Y vamos a hablar de Venezuela también, ¿eh? Así que con todo esto hacemos esta breve pausa en Informe de Pájaros número 17. Estamos hasta las 10 en el 11 26 99 95 74 haciendo nuestro habitual encuentro aquí en Radio Con Aguante. Comienzo de espacio publicitario. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Nacieron en la misma época por las mismas razones y sueños. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Tienen las mismas convicciones, la misma trayectoria y abarcan prácticamente el mismo territorio. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Tienen cada una sus productos, sus servicios y sus clientes de la zona. La diferencia es que una, además, tiene una web con carrito de compra diseñada por Corpus. Y aquella improvisa todo el tiempo su comunicación y comercialización. Corpus, la diferencia se nota. Corpus, comunicación y diseño audiovisual. Corpus, www.corpus.net.ar. Esto es lo que pasa en Radio Con Aguante. Usted va a cualquier comercio y la señora de la caja está así esperando que entre alguien. Y el pibe del kiosco está parado esperando que entre alguien. Y el colectivo antes subían 100, ahora suben 10. Eso es población económicamente activa e improductiva, Milei. Y eso es pérdida económica. Ni hablar la industria. Fíjese, Asindar acaba de decir, bueno, por ahí hasta el año que viene lo volvemos a producir. No hace falta. O sea, laburé 3 meses al año, dice Asindar. Suspendo a los 600 tipos. Esa población económicamente activa, que solamente produce el 30% del tiempo que está ocupando, porque vos estás en el lugar de laburo, pero no producís nada. Porque no producís ni vendés ni nada, porque no hay consumo. Porque la gente no tiene guita. ¿Sí? Entonces, esa población económica activa también está en déficit de un 30%. La suma total de estos 4 déficits que acabo de decir es el 60% del Producto Bruto Interno. Lo que pasó, lo escuchaste en Nuevo Poder. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. La buena lectura ilumina. ¿Qué tal? Soy Gabriel Russo y los invito a leer La hija de Jauretche. Digamos que es un acierto literario que torna esta novela sensible para los argentinos y promueve el deseo de seguir leyendo para conocer el desenlace. Yo creo que esta novela manifiesta la imaginación al servicio de la historia, o quizás la historia al servicio de la imaginación. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Cooperativa. Reciclando trabajo y dignidad. Trabaja activamente en el cuidado del medio ambiente, impulsando y participando en programas de reciclado, tanto de residuos sólidos urbanos, como papel, cartón, vidrio y plásticos, como en residuos eléctricos y electrónicos. Monitores, teclados, mouse, impresoras, televisores, estufas y todo tipo de aparatos eléctricos en desuso. Aplicando para tal fin políticas sociales sustentables mediante una gestión ambiental activa y a partir de ello generar trabajo formal para familias desocupadas. Si tenés algunos de estos residuos, comunicate al 4919-3226 o dirigite a José Martí 3425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más información en www.reciclandotodo.com.ar. ¿Necesitas realizar trámites por jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez o reconocimientos de servicios? Soy Yolanda Aguilar, especialista en Derecho Previsional. Análisis de la historia laboral, verificación de aportes y servicios, armado de plan de pago de deuda, moratoria, regímenes especiales, transportistas, insalubres, construcción y otros. Realizo la primer consulta virtual o presencial en microcentros sin cargo, nombrando a Radio Con Aguante. Comunicate al 11 24 05 48 42. Búscanos en Facebook e Instagram como Derecho a la Jubilación. Yolanda Aguilar, especialista en Derecho Previsional. Llegan a YouTube las Sesiones en Red, un lugar con los artistas de tu generación. Sesiones en Red, nuevos sonidos. Lo que hacemos no es periodismo, es confiar en nuestro instinto. Noticias de ayer. Búscanos en Facebook como Noticias de Ayer. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Fin de espacio publicitario. Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. Segunda hora de Informe de Pájaros, capítulo número 17. Estamos en Radio Con Aguante. Encuentran esta emisión, este capítulo, allí en la web, en el canal de YouTube, en Radio Con Aguante. Y también nos siguen en las redes, en @Radio Con Aguante y en @Informe de Pájaros en Instagram. Síganos y en el canal de YouTube suscríbanse. Hay un montón de seguidores, está buenísimo. Y hay que darle manija, compartir los contenidos, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de Informe de Pájaros y del resto de los programas de Radio Con Aguante. Vamos a empezar a compartir algunos materiales que tenemos preparados para esta jornada y por ahí les pido a los compañeros, a Marcos y a Pablo, que alteremos el orden que tenemos y en lugar de empezar con el 1, como somos así de complicados, empezamos con el 3. Está ok, me dicen, mirá que bien. El pulgar levantado de Pablo Fernández me da una tranquilidad porque me jugué sin red. Dije, si me tiro por el 3, me puteé y tiene razón. Dice, ¿para qué le pones 1, 2, 3, 4, 5? Y después vas a empezar con el 3. Porque somos así. Porque pintó. El orden de los factores no altera el producto, dice Marcos Delgado, y le agregamos que me dice Luana Haidt, el orden de las facturas no altera la digestión. Podés comerte primero los cuernitos o la tortita negra, después de la dulce de leche, y da lo mismo, igual te va a caer para el demonio. Igual hablar de facturas es un lujo asiático en este país. Dale, por favor, entre facturas, asado, etcétera, etcétera, y casi imposible. Es una utopía total, claro. Queda en nuestro sueño. Es más barato ir a Leiva Joyas, no a vender, a comprar. Hola, Leiva Joyas, sí, ¿qué tiene para vender? No, nada, quiero comprar. Ya que no puedo comprar asado, prefiero comprar oro. Claro. Oro. Deme todo esto de oro, como en el kiosco, todo esto de oro. Video 3. Yo les pido que presten atención, Luana y Solana. Primero les pido disculpas por el momento que les voy a hacer pasar. Porque van a ver en la misma escena a 5 personas. 2 quedan aceptados de nuestra bronca de imagen, porque son los 2 granaderos que están parados al costado. Pobre. Y los granaderos son de los uniformes más democráticos, más lindos y más copados que tiene la Argentina. Aunque tienen una amistad con Milei que no sé. No tienen una amistad, ellos son... Los militares son... Bueno, yo soy medio milico igual, pero los granaderos son el cuerpo que creó San Martín.
Sí. Por supuesto. Bueno, eso es lo más democrático. En cambio, los patricios los creó Cornelio Saavedra. Los que creó San Martín. No, a los patricios no los queremos. No, pero los granaderos sí los bancamos. Sí, por supuesto. ¿Y saben por qué son 7 los que están en la custodia de los restos de San Martín? ¿Sabían que son 7, no? No sabía. A ver, te escuchamos. Esa es la historia. Vos entrás a la catedral, todavía me pregunto por qué están los restos de San Martín en la catedral, pero bueno, ya está, están ahí, no importa. Yo cuando voy a Plaza de Mayo, salvo que sea en el marco de una marcha, que uno termina corriendo tirando piedras, si voy a Plaza de Mayo, intento entrar a la catedral, si hay tiempo, y me doy la vueltita por el mausoleo de San Martín, siempre. Para mí es pasada obligada. Hay 2 granaderos que custodian a San Martín, mientras la catedral está abierta. Y hay otros 5 que esperan en la Casa Rosada, ¿no? Donde tiene su asiento. Ajá. Granaderos. Entonces son 7 que cubren el turno de guardia. Cada 2 horas, una cosa así. Hay 2 que van, estos 2 vuelven, y a la mañana van 7 y vuelven 7. ¿Por qué son 7? Que son los mismos 7 que bajan la bandera de Plaza de Mayo. Porque 7 eran los granaderos que cuando los restos de San Martín volvieron a la Argentina después de haber muerto en Europa y estar muchos años allá, todavía estaban con vida de los originales granaderos que acompañaron a San Martín en el cruce de los Andes. Entonces, en homenaje a esos 7, que eran muy viejitos y eran los únicos 7 que quedaban, la guardia de los restos de San Martín son 7 granaderos. Mira. Muy bien. Es más emotiva e histórica que una simple formación militar. Exactamente. Felipe Piña saca del medio. Igual Felipe la conoce, le mandamos un saludo grande y nuestro respeto al gran historiador que tenemos en la Argentina. Yo decía, vuelvo a la escena que vamos a compartir ahora. Perdón por los 2 granaderos que están al costado, pero los otros 3 que van a ver, les pido disculpas y voy por orden de importancia. El presidente Javier Milei, la flamante ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la ahora senadora jurada, pero todavía no asumida, Patricia Bullrich. Asunción de Monteoliva, video 3. Magíster Alejandra Susana Monteoliva, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Seguridad Nacional, para el que has sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno, nada más que unos segundos de protocolo, pero una lectura, porque no es protocolo y nada más esto. Sobre todo en el final de este video que compartimos, repito, esto pasó hoy a la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada, asumió Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad en lugar de Patricia Bullrich. Desde el punto de vista protocolar aparecen ahí algunos ruidos que tienen que ver con otra cuestión y no con el protocolo. Nunca un presidente pone a una exfuncionaria que todavía hoy no tiene cargo, más allá de que está su diploma otorgado, pero que no juró como senadora, o sea, es una especie de zona gris. Patricia no es senadora del todo, todavía, y la pone en el centro de la imagen. No es una cuestión gestual solamente, es una cuestión profundamente política. Sí, claro, es la pareja presidenciable. Pero ¿quién es Patricia Bullrich? Hemos hablado en estos últimos 2 años, yo creo que todos los miércoles de Patricia Bullrich, en realidad todos los días, pero digo todos los miércoles porque es la cara política de la represión constante que tiene lugar contra las jubiladas y jubilados en la Plaza de los 2 Congresos, por ejemplo. Sí. Es la cara de la represión en la Argentina en su segunda etapa. 4 años con Macri, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y ahora con Javier Milei. Pero es mucho más que eso Patricia Bullrich. Y a esta altura decirlo ya no es ningún secreto, es la expresión del poder internacional
que involucra ese triángulo CIA, Mossad, Estados Unidos, Israel, con una pata en la Argentina, y su máxima representante. El sueño húmedo de ese poder imperial es que Patricia Bullrich sea la presidenta. No hay otra cosa, fuera de broma. Podemos hablar de Macri, podemos hablar de Milei Díaz, hablar de los libros, pero asistimos hoy a la tarde en ese gesto que parece una cortesía de Milei, y vos decís, che, bueno, no está mal desde el punto de vista del reconocimiento poner a Patricia en el medio. Hay otra cosa ahí, es la expresión de ese poder. Sin duda, es una decisión política instalarlo, ¿no? Instalarla visualmente, instalar a sus futuros candidatos, sabiendo que Javier Milei dijo que Patricia Bullrich fue la mejor ministra que hubo en la historia. Y eso lo dice. Y sabemos también que atrás de todo este plan de ajuste, de avasallar directamente con los derechos que tenemos, no se aplica de ninguna forma si no hay mano dura. Entonces hay una dupla de gobierno que es esa y que bueno, labura a la par. Sí, hay una decisión política atrás de eso. Y hay una proyección histórica ahí, porque en la Argentina hubo siempre conexiones, respaldos más o menos visibles de personajes de la vida pública con el poder real y el poder imperial, con Estados Unidos concretamente. Digo, es inocultable la relación que tiene Sergio Massa con Estados Unidos, con un sector al menos de los demócratas y hasta también con un sector de los republicanos. Es inocultable, ni el propio Sergio Massa lo niega. Ahora, lo de Patricia Bullrich es una apuesta estratégica. Tengo para mí, y a ver si ustedes coinciden, que no hay muchos ejemplos en la Argentina de una proyección en el tiempo tan sostenida para un cuadro de la política nacional como es Patricia Bullrich. El otro ejemplo es Domingo Felipe Cavallo, que estuvo a las puertas, tuvo una candidatura presidencial en su momento. Es el otro gran cuadro de Estados Unidos. Hoy, si querés, más retirado, tipo de más de 80 años. Otro cordobés. Seguimos facturándole a la pobre Solana sus coterráneos. Pero lo de Patricia Bullrich está en ese plano. No hay otro personaje de ese calibre. Vos decís, che, bueno, pero es una mina que le cuesta, ¿viste? No tiene un gran discurso, no tiene una gran oratoria. ¿Viste? Podemos hacer hasta... Y quizás como contraparte de eso podemos hablar de Axel Kicillof, que hizo su proceso de varios años en distintos cargos, inclusive el de ministro de Economía, hasta llegar a ser gobernador, y hoy es la figura presidenciable. Pero sí, claramente lo de Bullrich. Y lo de Bullrich, además, cada vez que ella asumió un nuevo cargo, también consolidó el grado de representación y el alcance de representación política en intereses como estos, como los que son hasta del propio Israel, el Mossad y compañía. Detrás de Patricia Bullrich está el negocio del armamento, el negocio de la tecnología en términos de seguridad y militar, dos planos distintos que para ellos son lo mismo, de la mano de Mario Montotto, por ejemplo, personaje clave en esta historia, el hombre que supo ser integrante de Montoneros, al igual que Patricia Bullrich, y que es el papá de Fernanda Raberta, el papá biológico. Fernanda usa el nombre de su madre desaparecida en Perú por una cuestión de enemistad política con su padre. Es la hija de Mario Montotto. Y Mario Montotto preside hace muchos años la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Claro. En la Argentina, cuyos negocios principales y centrales están vinculados a los temas de seguridad y a los temas de la geopolítica y de recursos naturales, como el tema del agua, por ejemplo. Digo, ese es el... Ahora, Patricia Bullrich, de nuevo, su marido es un lobista de este tipo de negocios y tiene la conexión directa con esta línea. Es el cuadro, por eso lo ponía en el mismo nivel que Domingo Felipe Cavallo, es el cuadro que más lejos ha llegado y en quien más todavía apuestan los sectores del poder internacional de Estados Unidos y de Israel. Es absolutamente menor que Patricia haya pasado por un montón de partidos. Absolutamente menor.
a esta altura. En el recorrido de su historia, lo menos grave es que haya sido montonera, de la izquierda peronista, que haya fundado su propio partido, que haya estado en la Alianza, que haya estado en la coalición cívica o en el ARI, primero con Carrió, que haya estado con López Murphy, que haya estado con Macri, que ahora esté con Milei. Es lo menos importante de Patricia Bullrich. Hay un montón de dirigentes que han estado en distintos partidos. Es lo menos importante. Lo que tenés que ver es esta línea. Que sí es coherente. Y ahí sí aparece una proyección que vos decís, cuando le sale bien a los tipos te enterás. Te enterás porque Cavallo, si era presidente, fue candidato en el año 99 con Guillermo Francos como candidato a gobernador en la provincia. Si le sale bien, bueno, fantástico. Si no, hay un montón de personajes de ese calibre que no te enterás que forman... Es como los espías, digamos, que no te enterás que forman parte de ese dispositivo. Claro. Lo de Bullrich es público y notorio, como se dice en el ámbito del derecho, futura abogada. Es público y notorio que ella reporta, reviste y forma parte de esa lógica que tienen esa tríada de el Mossad, Israel, el negocio de las armas, el negocio de la geopolítica y Estados Unidos y la CIA. No hay otra forma de entenderlo. Digo, por eso aparece en este video que recién compartimos, en el medio, al lado de Javier Milei, personaje menor, si los hay en la historia, con todo el poder de daño que está teniendo ahora, la historia va a demostrar, no creo que nos vayamos a equivocar demasiado, que no deja de ser un personaje menor. Y al lado de Alejandra Monteoliva, de quien en otro momento haremos también ya con ella en marcha alguna especie de currículum vitae. Simplemente que podemos decir... venía siendo la número 2, Era la número 2, fue el año pasado, tuvo un tristísimo, pero muy coherente papel en su rol de número 2, lo mismo que había ocupado en la anterior gestión de Bullrich, hay que decirlo. Cuando fue la que instaló la idea de que a la nena de 10 años la gasearon no los policías, sino... las fuerzas que estaban asistiendo justamente a los heridos por la represión el año pasado en el la Congreso. Organización de enfermeros y socorristas. Exactamente, ella fue la que instaló, inclusive instalando una mentira que algunos compraron, caso de Eduardo Feynman, que después se hizo el enojado pidiendo la renuncia de Bullrich y el jefe de policía, pero... No se debe cansar igual Feynman de comer pescado podrido. Sí, bueno, lo que pasa es que una vez que lo enganchan tiene un poco de orgullo el tipo. Sí, obvio, un poco de amor propio todavía le queda. Bueno, Alejandra Monteoliva, dijimos, hacemos en otro momento, pero simplemente un par de datos. Fue ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba entre septiembre de 2013 y diciembre de 2013 con José Manuel de la Sota. En ese momento hubo una rebelión policial en Córdoba. Así es. Hubo saqueos y hubo muertos. De la Sota la termina echando, porque justamente fue el fusible político de quien no logró, primero, frenar la situación, o en todo caso comunicarla en tiempo y forma sobre el malestar que había en la policía cordobesa que detonó y que casualmente en ese momento de la Sota estaba viajando a Colombia, tiene que pegar la vuelta, tiene que regresar, porque estaba viajando a Colombia para reunirse. En aquel momento el gobierno de Colombia era de derecha y tenía una fuerte influencia el Mossad sobre el gobierno de Colombia, y de la Sota tenía previsto participar de un encuentro junto con el Mossad en relación a seguridad, y justo le explota la provincia con el amotinamiento de la policía provincial. Pero esa vinculación era la que ya venía desde aquel momento con esta flamante ministra. Ella trabajó después en Colombia como asesora de seguridad del gobierno de Juan Manuel Santos, el que lo reemplazó en su momento, primo político de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, en el gobierno de Colombia. Bueno, ahora es la nueva ministra de Seguridad, pero claramente... quien manda en esa lógica sigue siendo Patricia Bullrich, que ayer, paradójicamente, fue la encargada de presentar, no el ministro de Justicia, que todavía sigue siendo Mariano Cunio Libarona, indescriptiblemente, en este país, la propuesta que se va a enviar, todo indica que en extraordinarias, de reforma del Código Penal. Acá tengo algunos datos sobre las modificaciones que evalúan. Y alguna es, por ejemplo, imprescriptibilidad de delitos contra la trata de personas, narcotráfico, delitos sexuales, revisión de delitos vinculados a corrupción,
supuestamente con el objetivo de penas más severas. Pero hay un tema que me parece grave, hay que verlo, y que seguramente está ligado a estos intereses detrás de las empresas que fabrican armas y la liberación del uso de las armas, que es cambios en los criterios de legítima defensa. Acá la futura doctora seguramente nos va a poder explicar un poquito más, pero entiendo que esto puede ser gravísimo. Sí, están buscando reformar el código penal para su propio beneficio, sin duda. Entre eso, la verdad que preparan el terreno, ¿no? Como poníamos de ejemplo el DNU, que primero aplican esta necesidad de urgencia, este decreto, reforman las leyes para que después no se vean afectados ni el Estado, que habilita institucionalmente, por ejemplo, el saqueo de los recursos naturales, la fuga de recursos, y por otro lado que no pase nada. Es eso, en realidad. Y también algo fundamental son el aumento de penas desmedidas, la habilitación, ¿no?, de gatillo fácil, de la tortura, de la impunidad en nuestros barrios populares, también en distintas movilizaciones, una persecución a la protesta social, a la protesta sindical, que es resguardarse de alguna manera a sus propios candidatos y al propio gobierno de recrudecer un poco más la mano dura. Sí, queda claro que ellos ven en el horizonte que la protesta que hoy aparece como atemperada producto del miedo, un miedo real, no solamente en términos simbólicos, sino concreto por el despliegue represivo que hay desde el 10 de diciembre de 2023, desde el mismo día de la asunción de Javier Milei, digamos, en las calles, con esta idea de la saturación policial, pero no solo como presencia, sino como acción. Porque vos tenés mecanismos de represión que tengan que ver con la saturación, de decir, bueno, pongo 2.500 policías, pero no fajo a la gente, no le disparo a los fotógrafos, no caso personas a 200, 300 metros de los lugares de los incidentes, entre comillas. No, el gobierno optó por ir por un mecanismo de saturación, pero de represión directa, como forma de establecer el miedo, que de alguna manera por ahora le viene dando resultados. Basta ver los niveles de convocatoria. Exactamente, y se están resguardando de alguna manera una posible movilización, un posible marcha federal, un posible paro, ante estas medidas que recrudecen al pueblo argentino. Sí, queda claro que los niveles de ajuste van a conllevar una lógica de resistencia creciente y que eso obviamente va a contrastar con esta decisión y este dispositivo represivo que estamos describiendo. Casi las 9:30 de la noche, nos queda media hora y escuchá cómo la empezamos a transitar. Hace 120 años, el 2 de diciembre de 1905, nacía en Villa Crespo Osvaldo Pedro Pugliese. Escuchá esta maravilla y si no te llega el alma, pueden pasar dos cosas. O no tenés alma o no lo terminaste de conocer. Suena la yumba en Informe de Pájaros y a 120 años de Pugliese nos metemos en la historia de este enorme compositor, director de orquesta, pianista y militante comunista, compartiendo un fragmento de una entrevista que hizo hace muchos años. Pugliese murió el 26 de julio de 1995 y escuchá qué decía en una presentación televisiva que se emitió en el viejo ATC en agosto de 1989, cuando tenía 83 años Pugliese, y decía en esa entrevista esto que vamos a compartir.
en varias oportunidades, es decir, mejor dicho, en aquel entonces, el músico, había mucha desocupación. Y la verdad que galeábamos, caminaban por Corrientes. Un buen día, iba caminando por la calle Corrientes, paso por el Café Germinal y me encuentro con un muchacho que se llamaba Valentino, que era representante. Me dice, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajás? En ningún lado. ¿Querés trabajar en el Germinal? Y bueno, andá a verlo al gallego, me dice. Fui ahí y el gallego me contactó. Ahí debuté en el Café Germinal como una primera experiencia, mejor dicho, una de las primeras experiencias. Y después, al poco tiempo, pasé al Café Nacional. Recuerdo que yo tenía la información de ese trabajo del Café Nacional por medio de un compañero de trabajo, el Chino Turki, que me mandaba cartas ahí en la colonia de vacaciones que hay en Villa Devoto, para ponerme en conocimiento de las tratativas en el Café Nacional. Y los dueños, los señores Prado, fueron muy solidarios. Le dijo, anda nomás, cuando salga, vení que tenés la puerta abierta. Salí yo de ahí, de esa colonia, y comenzamos a ensayar para debutar en el Café Nacional. Ahí debutamos en violines, estaba Enrique Camerano, Julio Carrasco, un uruguayo, y Jaime Tursky, el chino. En bandoneón estaba Osvaldo Rollero, Enrique Alesio, Osvaldo Rollero, y había un bandoneón, Bona, que era de Bahía Blanca. Bueno, después tuvo Roberto Quiroga, y así se fueron, hasta que vino el trabajo de Radio El Mundo. Y ahí empalmamos un poco el Café Nacional. Eso fue en el año 39. Debutamos en el Café Nacional y nos ayudó muchísimo. Tal es así que Amadero Mandarino, que era el cantor, tenía un cochecito, un coche chiquito. Y salíamos de noche cuando terminamos de trabajar a buscar laburo con el coche, íbamos con los clubes de barrio, para ofrecer la orquesta. Ahí estaban los comienzos de Pugliese con el arranque de su orquesta propia, después de haber tenido paso por otras formaciones que no como se estilaba en ese momento, y lo que era la radio, ¿no? La radio, además, esa radio emblemática, que era una especie de laburo estable ya, claro, donde le permitía desarrollar. 1939, su primera orquesta, y tenía 34 años, y empezaba una carrera brillante que lo llevaría por el mundo, y que además, en algún momento, más allá de su propia resistencia, como tenían la mayoría de los tangueros a las nuevas generaciones, lo termina poniendo en el final de su vida al lado de figuras como Fito Páez, por ejemplo. Hay una foto hermosa que tiene el obelisco de fondo, donde está Fito con un bandoneón y está Osvaldo ahí al lado de él, en un cruce generacional que tiene otra historia linda que nos va a contar Sorana. Así vinculada a la música de ahora, si querés al rock, como le llamamos. Porque además Pugliese se transformó en una estampita, en un mito que los artistas convocan porque dicen que es antimufa. Y hay que decir Pugliese, Pugliese, Pugliese 3 veces. ¿Y esto por qué? Porque en los 90 había un recital de Charly García y no le andaban los baffles, estaba con un montón de problemas técnicos, no salía el sonido. Y entonces se le ocurrió, bueno, metamos un disco de Pugliese. Metieron el disco y salió el sonido. Y de ahí se consolidó
entonces Pugliese como es el San Pugliese antimufa. Lo cuenta un poco también su canción Los Salieres de Charlie León Gieco, que además de hablar de Charlie, hacerle un homenaje hermoso al gran Carlos Alberto García Moreno, León cuenta, siempre mencionamos a Pugliese, ¿no? En referencia a los músicos, siempre, y esto que nos cuenta Solana, ¿no? Hay una historia también que tiene que ver con su militancia. Pugliese fue el afiliado número 5 del Sindicato Argentino de Músicos, un sindicato que se creó en 1935. Él tenía 30 años. Al Partido Comunista se afilió al año siguiente, o sea que su actividad sindical inclusive antecede a su militancia política. Vinculadas claramente de la mano, ¿no? Y ni hablar de su lógica cooperativa en la orquesta, en donde, por ejemplo, cuando él no podía tocar, porque estuvo preso varias veces en el gobierno del primer peronismo, la orquesta tocaba igual porque era en su laburo y dejaban un clavel rojo en el piano. Y a propósito de las detenciones, la primera que tuvo fue en 1948. Hay que poner en contexto en donde el peronismo de ese momento tenía características muy particulares y ni hablar en la relación con el Partido Comunista. Y la última vez que estuvo detenido fue ya durante 6 meses, en 1955, en el penal de Villa Devoto. Y ahí cuentan que Pugliese era un preso más. Pensá que ya tenía 50 años prácticamente, claro. Tipo grande, consagrado, tenía ya 15 años con su propia orquesta, muy reconocido, y era un preso más, que limpiaba, que no aceptaba ningún tipo de privilegios. Y algunos años después, fíjate que vendría en ese mismo 55 el golpe de la Revolución Libertadora, fusiladora, algunos años después se cruzó Osvaldo Pugliese por única vez con Juan Domingo Perón, con Perón ya como presidente en 1973. La historia, la voy a leer textual porque además está muy bien escrita, la relató hace unos cuantos años en un artículo en Página 12 Enrique Medina, el escritor, autor de Las Tumbas, por ejemplo. Sí, claro. Una enorme película, una enorme novela, hecha película también. Como quiera centrarle al mundo Enrique Medina, hacelo por la película o por el libro, no importa. Y Enrique Medina decía en Página 12 en una crónica publicada en 2009: muchos años después, al recibir en la residencia Olivos a una embajada del arte que concurría a saludarlo para desearle la mejor de las suertes en su tercer mandato presidencial, por primera vez y última en su vida, Perón se topa con Pugliese. Al estrecharle la mano, Perón, ladeando en la cabeza con su sonrisa gardeliana que siempre supo bien usar, aceptando que ambos estaban más allá de la verdad y el mito, aceptando la distribución de papeles en la alegoría, le soltó 3 palabras simples, tan simples que enseñan más que 1000 tomos de filosofía. Gracias por perdonarme, le dijo Perón a Pugliese. Pugliese sintió en la mano la presión sincera de Perón y con labios mudos, sonriendo cómplice, también apretó. Perón notó que detrás de los lentes oscuros acentuaba el pestañeo de Pugliese. Ignoraba que ese pestañeo era natural en el músico. De todas maneras, por sí las moscas, ya que ambos tenían sus años y venían desde muy lejos en el tiempo, para eludir achacosidades, rápido estrechó la mano del siguiente invitado. Pugliese, agradecido, con disimulo, sacó un pañuelo y se sonó la nariz. La historia es brillante, está magistralmente contada por Enrique Medina y habla lo bicho y lo rápido que era Perón cuando le dijo gracias por perdonarme. Pugliese todavía no lo había perdonado de haber estado en cana, pero sin embargo el viejo, que algo tenía para haber sido Perón en la vida, se le adelantó y Pugliese sonrió. Moriría en el 95, 20 años después de esta historia que estamos contando, y previo paso por Medio Mundo con su orquesta, previo paso por el Teatro Colón, en donde es maravilloso, lo buscan en YouTube, las imágenes son buenas, pero se escucha bien y se entiende perfecto. Un emocionadísimo Héctor Larrea, otra institución de la radio argentina y de la cultura popular argentina, lo presenta con una emoción que excede el profesionalismo típico de Larrea, diciendo: y un día Pugliese llegó al Colón, y Pugliese tocó en el Colón
y la cultura popular argentina tuvo un reconocimiento, y la música ciudadana, pero la música nacional, que es el tango, tuvo el lugar que se merece de la mano de ese momento simbólico, que era ni más ni menos que el cumpleaños 80 de Osvaldo, que viviría todavía casi 10 años después. Cuando muere en el 95, otro dato de la historia, la legislatura porteña se llamaba todavía Consejo Deliberante. Todavía no se había sancionado la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y no se había convertido a legislatura el Consejo Deliberante. El intendente todavía lo elegía el presidente, y no era Fernando Larrubó, que fue el primer jefe de gobierno. Entonces, cuando muere Pugliese, lo velan en el Consejo Deliberante durante más de un día, va una verdadera multitud. Era justo la mitad de los 10 años de Menem en la presidencia. Y un cortejo fúnebre multitudinario en años en donde ser comunista era muy complicado. Pensemos en el contexto también, ¿no? La globalización, el fin de la historia, la caída del socialismo real, el muro, con 6 años de derrumbado ya en ese entonces. El cortejo va contramano por Corrientes hasta Chacarita, donde finalmente los restos de Pugliese descansan en paz. Y después viene la historia de lo de Charlie que nos traía Solana, y viene además lo que nos pasa con los grandes artistas, ¿no? Que dejan parte de lo que compartíamos en la entrevista, pero dejan su música. Y uno se cierra los oídos. Te pido, Marcos, si nos pones un poquito otra vez la yumba de fondo y hagamos el ejercicio. Yo no sé de música más que escuchar, pero hagan el ejercicio de escuchar esto con los ojos cerrados e imaginar los dedos de Pugliese golpeando sobre el piano en la yumba, en una de sus, tal vez, obras más emblemáticas. Escucha. Una maravilla, ¿eh? Y hay cantidad de cuestiones para aprender y para recordar de Pugliese, que en este recorrido estamos trayendo a la memoria a 120 años de su nacimiento. Le decían maestro Pugliese. Y fíjate en este segundo fragmento que vamos a compartir, cómo él mismo, con una humildad tremenda, declinaba de ese mote y así lo explicaba. ¿A usted lo llaman maestro? Sí, me llaman maestro. Y yo respondo, maestro Ciruela, el rasca bruta. ¿Usted no es un maestro? No, yo qué maestro. Qué pretensión, que me perdone lo que sienten de otra manera. Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala, y veo a los otros que están en un negocio laboral, y veo a los otros que están barriendo la calle. ¿Con qué ventaja? Si yo me siento igual, un laborante como cualquiera. No entiendo, la pelota la entiendo de esa manera, de otra no. Nos vamos a meter en Venezuela. Lo que está ocurriendo en los últimos días tiene algún punto culmine con lo que se conoció este fin de semana, que tiene que ver con el llamado telefónico que tuvo lugar hace ya varios días, pero que trascendió, repito, este fin de semana, entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Y acá aparece una primera parada interpretativa. Digo, si vos estás dispuesto a avanzar de manera militar contra un país, si estás, que además ya lo hizo en términos indirectos, ¿no? Con el bombardeo a lanchas, con la excusa de un supuesto narcotráfico. Si estás dirigiendo tu mayor portaaviones de propulsión nuclear, como el Gerald Ford, a la zona cercana a Venezuela, ¿hablas por teléfono? ¿Cómo se lee este gesto? ¿Como parte de la amenaza o como un gesto de debilidad por parte de Estados Unidos? Porque después de eso aparece la respuesta de Maduro ayer en un acto, y aparece también en simultáneo una entrevista con Rafael Correa que publica el portal RT. De ambos momentos tenemos algo para compartir, pero lo último de esto es una entrevista de la BBC en esta jornada, en este martes 2, del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab,
quien dijo: apoyo a Maduro para la defensa de nuestra nación por la vía de las armas y para abrir el diálogo con Estados Unidos. Ojo que Venezuela no es Panamá. Digo, para tomar la última intervención directa de Estados Unidos, y hablamos de noviembre de 1989, noviembre-diciembre de 1989, donde, de nuevo, con la excusa del narcotráfico, inventado, falaz, como ahora, y del lavado de dinero, entran en una zona estratégicamente central para Estados Unidos, el Canal de Panamá, se lo llevan a uno que hasta hace 10 minutos era propio, como Manuel Noriega, detenido en Estados Unidos, después de 20 años lo liberan, y el tipo termina, Manuel Noriega, muriendo de viejo y enfermo en Panamá, pero los miles de muertos quedaron ahí. Venezuela no es Panamá. Muy lejos de ser Panamá, claro. Por supuesto. Y lo deja claro Nicolás Maduro en este video que vamos a compartir ahora, en una entrevista con Rafael Correa, que publica, es el video 4, publica el portal RT, en la cadena rusa de televisión y portal de noticias, en un ciclo que tiene justamente como entrevistador al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Esto decía Nicolás Maduro. Se renovó la presidencia de la República, se renovaron las 24 gobernaciones con voto popular, se renovaron las 335 alcaldías con voto popular, se eligió una nueva Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, hay consultas permanentes a proyectos comunitarios, la economía se ha recuperado con esfuerzo propio, paso a paso creciendo una nueva economía. Así que el imperio estadounidense se está jugando una carta peligrosa para nuestra región, pero peligrosa para ellos también. Y además es una carta extremista. No pueden decir de Maduro que tiene armas de destrucción masiva. O pueden decir de mí lo que dijeron de Saddam Hussein. No pueden. Nadie les creería. Entonces sacan los relatos que han sacado hollywoodenses, donde Maduro es el malo de la película y los buenos son ellos. Y entonces van a mandar a su ejército. Los buenos de la película, catires así, rubios, fortachones, vienen a buscar al latino, al malo. Pero la verdad de la película, los pueblos la saben. Que el malo no es el que dicen ellos, que el malo es el que escribe la película, el que hace la película ya. Esos son los verdaderos malos, como lo hemos demostrado múltiplemente. Venezuela es un país libre, completamente libre del fenómeno del narcotráfico. Libre. Aquí no hay una hectárea sembrada de plantaciones de hojas de coca. No hay laboratorios de cocaína. Y los que nos meten en la frontera, pim, pum, pa, nosotros mismos los destruimos. Nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas militares. No hay ni una hectárea de marihuana. Porque además la marihuana la producen ahora en territorio estadounidense de manera legal. Es una marihuana enriquecida. Y la consumen hasta ciertos presidentes estadounidenses también. No, y todo el consumo de todas las drogas en Estados Unidos. Confesados por ellos mismos. Bueno, el capítulo de la legalización de las drogas es que abrieron a un momento. También el comentario de Correa y hace referencia indirecta a Obama, y que Estados Unidos legalice la producción de marihuana. Uno está de acuerdo en principio, está básicamente de acuerdo. Por lo menos mi postura es totalmente la legalización de las drogas. Es interesante, y ahora a partir de esto hay que ver, y lo digo rápidamente porque no nos vamos a detener y además tenemos poco tiempo, en lo que la Argentina está haciendo, que de nuevo también en esto es un nivel de seguidismo colonial tremendo. Ayer piden la Corte Penal Internacional, en donde, por ejemplo, Estados Unidos e Israel no son miembros. La Argentina pide una acción inmediata de esta Corte para detener a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Israel y Estados Unidos no son miembros del Tribunal Penal Internacional, y sin embargo la Argentina va a ese foro a hacer este seguidismo, este lamibotismo yanqui de muy, muy baja estofa. Hay una segunda parte de Maduro, en este caso ya en Caracas. Bueno, acá también estaba en Caracas con Correa, pero en este caso en un acto público, en una entrevista, en las últimas horas, diciendo esto que vamos a compartir ahora en el video. Creo que es el siguiente, el que no compartimos todavía. Ahí va. Ustedes, lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podamos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás.
Ahí estaba el capítulo Venezuela. Seguiremos atentos, por supuesto, a ver cómo se desenvuelven estos acontecimientos. Repetimos, el peligro de una invasión está allí latente y la comunidad internacional, por supuesto, sigue esto con muchísima atención. Volvemos a la Argentina, en realidad nos quedamos en América Latina porque dos datos, y le doy pie a Luana Haidt con este tema. Ayer se conoció un informe de la Organización Panamericana de la Salud alertando sobre las consecuencias de la no prevención en el caso del VIH-Sida. Claro, es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que se conmemora hace muchísimos años, y en la Argentina en particular, ¿cuál es el contexto? Y la verdad que hay una situación de crisis sanitaria en sentido general acá en nuestro país. Pero en el caso del VIH, la verdad que yendo primero a lo que fue la ley, ¿no? Está bueno saber de dónde salen, ¿no? Como la otra vez hablábamos la semana pasada sobre la ley de glaciares, ¿no? De dónde salía y qué se busca reformar. En este caso hubo una ley de VIH sancionada en 2022 que fue un gran avance, ¿no? Grandes avances acá en nuestro país. El tema es que ahora, hoy mismo, con este gobierno que busca desmantelar áreas del Estado, que busca vulnerar sobre todo la salud, la educación, entre tanto... Señalan, ¿no?, la Asamblea Nacional en respuesta al VIH que hoy estamos con grandes faltas de insumos y sobre todo con una gran incertidumbre para muchas personas que conviven con el virus. Que también hay atrasos en la entrega de medicaciones, eso es una de las grandes denuncias, sabiendo que son medicaciones y tratamientos de carácter urgente, que es lo que planteaba la ley en ese entonces, como al tener una necesidad de tratamiento urgente es acercarse a cualquier establecimiento de salud y poder recibir una pronta atención. En este caso, hoy estas medicaciones y estos tratamientos no se están dando. Además de una completa desarticulación en áreas que antes trabajaban en prevención, en campañas, en acompañamiento y en acceso a diagnósticos. Si recorremos por acá Capital Federal, si recorremos el conurbano bonaerense, las escuelas o las universidades, nos daremos cuenta que antes habían varias campañas de información, de acceso, ¿no?, a preservativos, a métodos anticonceptivos y sobre todo a un testeo rápido de VIH. Eso se ha parado completamente por parte de este gobierno y lo que sabemos, ¿no?, y lo que señalan también muchos médicos es que es mejor prevenir que curar. Y frente a un Estado, frente a un gobierno que pone siempre la lupa en lo que se gasta, en lo que no se gasta, en cuántos derechos cuestan, ¿no?, garantizar, en este caso, una persona que convive con el virus, es un gasto también muy grande. Y lo ponen en ese debate, ¿no? Lo ponen en el debate de es un gasto garantizar derechos de salud básicos, derechos humanos básicos, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación. Y hoy nos damos cuenta que obviamente se contradice en su propio discurso, porque es más barato prevenir que curar. Y es más barato generar campañas de acompañamiento, folletería. De concientización. Claro, de concientización que más de miles de personas, de 14.000 personas en Argentina viven con el VIH y la verdad que es un gran número. Y que también se estima que alrededor del 13% de estas personas no sabe que tiene el virus. Por eso la insistencia en estas campañas que se han promovido años anteriores y hoy en día están siendo desmanteladas. Y todo esto en un contexto además de un gobierno que está basado en evidencias absolutamente anticientíficas y en un contexto en donde estas evidencias, paradójicamente la palabra evidencia y anticientífico serían un oxímoron, estas evidencias tienen un lugar preponderante en la agenda pública en la Argentina, como ocurrió días pasados con un acto que encabezó la diputada del PRO por la provincia del Chaco, Marilú Quirós, en donde apareció el hombre imán. De nuevo, el guionista se está yendo a la mierda, el guionista de este país está totalmente sacado. José Daniel Fabián hace 10 años había estado en la televisión
en cuero mostrando cómo se le pegaban objetos. ¿Vos te acordás? Porque, bueno, generacionalmente somos más o menos parecidos. Vos sos mucho más joven que yo. Sí, claro. Mucho más joven. De lo que era Cine Z, Cine Berreta, que aparecían, que eran unos caranchos, no, unos pajarracos. Unos pajarracos que lo anunciaban. Bueno, ahora necesitaríamos esos pajarracos. Bueno, Uy, me encanta lo que pasa es que esos pajarracos son diputados ahora. Ahora, claro. Sí, diputadas. Son pajarracos con fueros. Bueno, José Daniel Fabián fue el protagonista de este momento que vamos a compartir ahora. Y claro, no es más ni menos que el momento vergüenza de la semana. Efectos que causa estas vacunas, ¿sí? Y esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Ahí. Si pueden ir al centro del escenario, por favor, así pueden todos revisar mejor. Gracias. Por acá. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? ¿Qué es un esquema de casero esto? ¿Los Batman de Conosura? Eso me perdí. Bueno, ahí está. Hasta el diario La Nación hace un rato, 10, 15 minutos, acaba de publicar un artículo en donde desmiente todo esto, lo pone entre comillas. Qué sé yo, está complicada la cosa. Está complicada responderla seriamente todo esto. ¿Saben dónde le respondieron con seriedad? Hoy hablábamos de Chile en un momento, ¿no? Vos mencionabas a Chile. Sí. Chile va a haber elecciones el 14 de diciembre, la segunda vuelta, entre Janet Jara, que ganó por muy poquito la primera vuelta, y José Antonio Kast, el candidato a la ultraderecha. Ayer tuvo que salir Camila Vallejo, la vocera del gobierno de Chile, tiene un rango ministerial, a dar una explicación de la alerta que está viendo en el vecino país producto del brote de sarampión en la Argentina, producto de cantidad de personas que no quieren vacunarse. De nuevo, un gobierno de tarados. Importantísimo lo que estás mencionando, de en dónde se está debatiendo esto y poniendo en debate, en dónde le están respondiendo. Y obviamente el CONICET también publicó un repudio categórico a lo que fueron estos discursos negacionistas también. Sí. No solo el CONICET, sino también la Sociedad Argentina Inmunológica, que alertó que estos tipos de discursos generan un retroceso sanitario gravísimo. Y hablamos de las vacunas del calendario obligatorio. Y han salido gobernadores de varias provincias alertando que es una barbaridad esta postura que se llevó adelante en el Congreso, porque además le genera enormes problemas en sus provincias con la salud pública. 7 muertos por tos convulsa o coqueluche que no había hace décadas en Argentina. Décadas. Bueno, fíjate cómo a veces la respuesta viene de otro país. Viste que para algunos casos la tilingada argentina dice, oh, no, mirá en Chile como qué país modelo. Bueno, vamos a ser medio tilingos. Mirá qué país modelo Chile en este video que vamos a compartir. Hemos tenido y hemos presenciado aumento de los casos de sarampión en Argentina. Y eso obviamente nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que el sarampión llegue a nuestro país y por eso el reforzamiento del llamado a la toma de conciencia de la cobertura de la vacunación, que la gente se vacune efectivamente y además porque hemos establecido una alerta epidemiológica, ¿no? Una vez conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas coberturas de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile. Así que el llamado es claro a no caer en estas campañas antivacuna, a no creerse ese cuento, la desinformación que se propaga lamentablemente incluso en otros países del norte, muy fuertemente de autoridades, incluso a nivel sanitario, que llaman a básicamente no creer en la importancia y los efectos que tiene la vacuna o incluso lisa y
y llanamente son antivacunas, genera lamentablemente efectos en la salud pública, en la vida de las personas, y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece. Camila Vallejo, vocera del gobierno de Chile. Qué vergüenza, ¿no? Los libertarios, que venga una comunista chilena a explicarte que tenés que vacunarte. Se enteran que comunistas se mueren. Se mueren. Che, ¿nos vamos? Arrancamos. Volvemos la semana que viene. Será 9 de diciembre. Gran fecha el 9 de diciembre. Para los de River. ¿Se acuerdan, no? 9 de diciembre del 18 en Madrid. Pablo Fernández, gracias. Marcos Delgado, hasta la semana que viene. Pablo Mercado es mi nombre. Luana Haidt, buena semana. Solana López, hasta el martes que viene. Hasta el martes. Y a ustedes de aquel lado, nos encontramos en 7 días. Esto fue Informe de Pájaros, capítulo 17. Chau. No hay nada más actual que el sonido de los tiempos en Informe de Pájaros.